La apostasía. Señal que se aproxima ante la venida de Cristo. La apostasía no es algo que sucede repentinamente, sino progresivamente. Existen dos episodios a la luz del Nuevo Testamento donde se manifiesta la apostasía. Una desde el siglo I luego del nacimiento de la Iglesia hasta el tiempo del arrebatamiento. Y el otro es durante el gobierno del Anticristo y la tribulación hasta la segunda venida de Cristo a la tierra para juzgar a Israel, las naciones y reinar durante 1000 años. Partiendo de que apostasía, del gramos apostasis, es alejamiento, abandono premeditado y consciente de la fe cristiana. Entendemos que se refiere a aquellos creyentes que una vez conocen la verdad vuelven atrás, influidos por sectas, religiones, ideologías o bien sea para mantenerse sin ninguna creencia. Pero todos sabiendo bien lo que hacen y el riesgo que corren, algunos más osados abusan de la gracia del Señor, cual si fuera una licencia para hacer lo que mejor les parezca con su vida y con la sana doctrina cristiana. La apostasía como señal escatológica está claramente advertida por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra, o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2 versículos 1 al 3. Es necesario aclarar que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y otra muy diferente el día del Señor, que acontecerá en la gran tribulación. Después del arrebatamiento comenzará la tribulación, que manifiesta el día del Señor grande y temible, donde entra en escena el Anticristo. Pero en esos días tenebrosos debe manifestarse con mayor fuerza la apostasía que viene gestándose desde el mismo primer siglo de la era cristiana. La apostasía no es algo que sucede repentinamente, sino progresivamente, a lo largo de la historia cristiana, y que terminará cuando Jesús regrese al mundo a juzgar a Israel y las naciones e inicie su reinado milenial, cuando venza al Anticristo y ate al diablo por 1000 años. Apocalipsis 19 versículos 11 al capítulo 20 versículo 10. Aunque seguramente el apóstol Pablo ya le había hablado a la iglesia de Tesalónica personalmente acerca de este tema, en su segunda carta aclara lo antes enseñado y les exhorta a que no cambien fácilmente de manera de pensar y que no se dejen asustar por nadie, reiterándoles el orden escatológico a él revelado, donde la apostasía pasa a ser la señal más clara para tomar en cuenta por la cristiandad, ya desde el siglo I. En los tiempos previos a la manifestación del Anticristo, la apostasía como las herejías se incrementarán trayendo un estremecimiento espiritual en el seno de la iglesia mundial, a la cual se le exige no descuidar el discernimiento para no caer en esta trampa diabólica. Es importante aclarar que apostasía es el abandono premeditado y completo de la fe, mientras que herejía es la abjuración, retractarse, de la fe. A eso se refería nuestro Señor cuando preguntó: pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en él? Lucas 18 versículo 8b, aludiendo claramente acerca de los tiempos de apostasía que se estarán viviendo previos a su segunda venida. Durante el gobierno del Anticristo, aquellos que no renieguen de la fe serán perseguidos por este perverso ser y ejecutados. Al abrir el Cordero el quinto sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían: Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirían la muerte como ellos. Apocalipsis 6 versículos 9 al 11, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y a nosotros. Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4 versículos 1 al 2. Esta revelación profética ya deja en claro a qué nos exponemos, doctrinalmente hablando, ante la multiplicación de ideales y doctrinas, nuevas revelaciones y enseñanza extrabíblicas.
Como lo señalamos anteriormente, la apostasía se ha venido manifestando progresivamente en estos siglos hasta que alcance su cenit en los días previos al anticristo, cuando observaremos una proliferación de religiones y sectas que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 1 Juan 2 versículos 19 al 21. Si el apóstol Juan escribió eso en las postrimerías del primer siglo, ¿cuánto más debemos nosotros estar alertas ante el nacimiento de tantos movimientos apóstatas y heréticos en estos tiempos peligrosos? Apreciados, Jesús nos habla del aventador está su mano. Mateo 3:12, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Antes que se manifieste el acontecimiento preeminente de su regreso por su iglesia, el Salvador recogerá su granero, es decir, una iglesia limpia sin mancha. Efesios versículo 27. Por lo tanto, mantente firme y constante en tu fe bíblica, no te dejes mover por corrientes sin fundamentos bíblicos, aférrate a tu Señor dador de vida eterna. Cristo viene pronto, será nuestra partida. Dios te bendiga y prepárate para el encuentro con Jesús. Saludos, tu hermano en Cristo Johnny Rosario Carrera.